momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. Estamos hablando acerca de quién edifica tu casa. Y una de las cosas que nosotros queremos hoy en esta mañana transmitir es la necesidad de tú aprender, de saber y reconocer quién edifica tu casa. Quiero hablarles y comentarles una pequeña historia que encontré que me pareció muy graciosa, pero tiene realmente mucha enseñanza. Cuando nosotros hablamos de nuestra casa, pensamos en un matrimonio, pensamos en hijos, pensamos en darle físicamente y estructuralmente una casa donde puedan estar protegidos. Dice que había una madre soltera que donde sus hijos tuvo 3 varones y donde la madre le tocó hacer un gran sacrificio por educarlos, por enseñarles, porque le tocaba tener muchos trabajos para poder traer el alimento a la casa, para poder darles una mejor educación a sus hijos. Y aquella mujer era muy admirada en su colonia porque había hecho un gran esfuerzo por mandarlos a la universidad y prepararlos. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que esta mujer lo logró. Y dice de que estos 3 jóvenes estuvieron en trabajos muy influyentes y fueron muy prósperos y muy bendecidos. Y tuvieron que salir del país para poder recibir otras oportunidades y ofertas de trabajo. Pero dice que uno de ellos estaban y tuvo la brillante idea de poder unirse en uno de los países que ellos trabajaban. Y cuando ellos se reúnen los 3 y tuvieron ese encuentro de hermanos, comenzaron a hablar y le dijeron: ¿ustedes han honrado a mi mamá? Y uno dijo: yo he honrado a mi mamá. Yo le compré la mejor casa. Yo le di una casa grande con 4 baños, tenía 5 cuartos, tiene garage, está en una de las mejores zonas. Yo honré a mi mamá. Y el otro le dice: yo también honré a mi mamá. Le mandé con mi chofer un carro Mercedes-Benz. Y para que ella pudiera salir, para que ella pudiera disfrutar, para que no ande subiéndose en un autobús. Y el tercero dijo: ¿cómo se ve que ustedes no conocen a mi mamá? Mi mamá anhela y siempre tiene un deseo, que es leer la Biblia. Y mi mamá ha perdido su visión. Casi el 95%, 98% de sus ojitos ya no están funcionando, dijo el tercer hijo. Así que por lo tanto yo tuve una brillante idea, que fue comprarle un loro. Y ese loro me costó mucho dinero, porque era uno de los loros más educados, con mucha memorización. Y este lorito, tú le decías el libro de la Biblia, el capítulo, el versículo, y el loro se lo sabía. Y todos quedaron wow, se quedaron sorprendidos. Pero el valor de aquel loro había sido también fuerte y una cantidad grande.
Pues llegó el momento donde su mamá comenzó a escribir una carta que la vecina le estaba ayudando a hacerla para que cada carta de agradecimiento pudieran llegar a sus hijos. Y a uno le dice: hijo, estoy muy agradecido por la casa, pero tú sabes que solo vivo en un cuarto, ni siquiera la puedo disfrutar toda. Ni siquiera puedo lavar los baños, ni siquiera puedo ver todo lo que está adelante. Y el siguiente que le escribe la carta le dice: hijo, tú sabes que yo no puedo conducir. ¿Por qué me regalaste el carro? No tengo quien me lo conduzca. Es un carro muy caro, tengo miedo que me lo roben. Y al tercer hijo, ¿saben que le escribe la carta? Y le dice: hijo, usted de verdad sí sabe lo que a mí me gusta. ¿Sabe que con ese pollo me hice un rico caldo? ¿Entendieron? La mamá pensó que el loro era un pollo y se lo comió. ¿Cuántas veces nosotros estamos esperando regalos o estamos esperando que nuestros hijos, en medio del sacrificio, nosotros poder verlos crecer, verlos prósperos, verlos bendecidos y ver de qué manera el Señor también los está llevando a otro nivel? Hoy, el tema de hoy se llama: ¿quién edifica tu casa? Porque, mis hermanos, hoy nuestra casa la están educando la televisión, y creo que ya no la televisión, son los dispositivos, son los juegos, son aquellas cosas que también nos están cambiando y quitando el tiempo en algunas cosas que nosotros no estamos preparando. Y la importancia de cuidar y proteger nuestra casa es muy importante. El salmista David lo reconoce en el Salmo 127, capítulo 1. Y yo quiero que vayan conmigo al Salmo 127, el verso 1. La palabra del Señor dice, y es un versículo muy conocido, dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan, ¿quiénes? Los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Sabes cuántas personas trabajan hoy, se esfuerzan, se fatigan por el día a día para poder llegar a sus casas, dar lo mejor para sus hijos, pero lastimosamente muchas veces no estamos organizando el tiempo y no estamos pasando tiempo también con ellos? Sin la bendición de Dios, mis hermanos, la palabra del Señor en el verso 1 nos está diciendo: todo es en vano. Todo es en vano. Y me preocupa una noticia que ustedes lo han visto, sé que lo han visto en internet porque eso se ha hecho público, de un club satánico. Eso comenzó en Texas y lo mirábamos muy lejos de venir, pero está a la vuelta de la esquina, ya llegó a Chesapeake. Y hoy en día estamos preocupados como iglesia. Eso fue el día viernes y a mí quien me compartió la noticia fue Lizzie. Y yo en ese momento me dio un dolor en mi corazón y una preocupación. Y el mensaje que yo traía era otra cosa. Y ese día precisamente yo le dije al pastor: ¿tú sabes que soñé con un versículo? Y el versículo fue el Salmo 127:1. Y cuando nosotros estamos mirando y escuchando esta noticia, estamos diciendo: ¿dónde está la iglesia? Porque la excusa número 1 que dice ahí es que todos tienen derecho, es que hay opinión pública. Entonces las oportunidades están abiertas para todos, que el que menos la tomó fue el cristiano.
que el que menos tomó esa estrategia fue la iglesia. Y estamos, mis hermanos, preocupados en competir, en mirar, en criticar, en de pronto estar enfocados en otra cosa, que lo que menos estamos haciendo es cumplir la voluntad de Dios y extender el reino. Levanté al grupo de intercesores de Osana y les dije: necesito que me cubran, porque el Señor me ha llamado a la guerra. Y el Señor me puso inmediatamente el versículo que decía: a Esther Mardoqueo, para este tiempo ha sido llamada. Y le decía al Señor: Señor, tú me diste una estación de radio. Y llamé a la pastora Carlita y le dije: pastora, necesitamos hacer algo. Necesitamos golpear los aires. Necesitamos activarnos y levantarnos. No puedo callar cuando el Señor me ha dado en mis manos una estrategia para poder compartir. Y ahora en día, usted y yo tenemos una iglesia, tenemos familia, tenemos hijos. Y hoy más que nunca, mis hermanos, tenemos que pelear. Tenemos que ponernos. ¿Sabes por qué? Porque el salmista David en este versículo sabía el peso, sabía lo que decía. Si Jehová no edifica tu casa, en vano trabajan los que le edifican. Porque el rey David fue un hombre guerrero, un hombre que fue muy conocido como un hombre que realmente era conforme al corazón de Dios. Era un hombre que se levantó y en medio de las calles le daban honra. Un hombre que se levantó y reconocía, era muy reconocido por sus batallas y sus victorias. Pero en su casa fue un fracaso. En su casa hubo problema. En su casa hubo violación. En su casa el hijo se levantó contra el padre. En su casa habían situaciones que él no podía controlar. Entonces, hoy en día, mis hermanos, nosotros tenemos que despertar a la necesidad de lo que Dios quiere enseñarnos. La palabra edificar significa educar, crear y construir. La palabra edificar, Dios nos está diciendo, no solamente es que tú le pagues la mejor escuela al niño, no solamente es que tú le des la mejor ropa, no solamente es que tú vas a estar con él dándole todas las mejores cosas. El Señor te está diciendo: edifica tu casa, porque edificando tu casa la vas a crear, la vas a construir y la vas a educar. Y hoy en día, mis hermanos, el sistema nos quiere educar a nuestros hijos. El sistema quiere enseñarles otra cosa contraria a lo que la palabra del Señor está enseñando. Y nosotros tenemos la oportunidad hoy de poder, si nosotros tenemos a nuestros hijos todavía en casa, usted todavía tiene la oportunidad. Tiene nietos, todavía tiene la oportunidad. Tiene sobrinos, todavía tiene la oportunidad de que nosotros podamos compartir. Quiero hoy compartirte algo. Sabes que lo comenté la semana pasada cuando los niños estaban acá por ya pasar al segundo nivel, habían terminado el estudios que estaban llevando. Y yo les decía a ustedes que me llamaba la atención cómo es que Moisés, un gran hombre, un gran líder que levanta a una generación, que la saca de cautiverio y que la lleva por un desierto guiado por el poder de Dios, levanta a un hijo de un esclavo que se llamaba Nun, pero no levantó a su hijo. Dos hijos que tenía Moisés, uno que se llamaba Gersón, el otro que se llamaba Eliezer. Y ninguno de ellos fue el sucesor de Moisés. Ahora déjame decirte algo.
conocimos a uno de los dueños de McDonald's. Era un japonés. ¿Sabe dónde estaba trabajando su hija? De tomar órdenes. Luego después la pasaban a armar las hamburguesas. Luego después la pasaban a limpiar mesas. ¿Por qué? Porque los están preparando y educando, porque tienen que conocer el negocio y el legado que van a recibir de sus padres. Ahora, mis hermanos, si los grandes hombres, los grandes empresarios y los millonarios están preparando para que algo secular siga tomando vida, ¿por qué la palabra del Señor nosotros no la estamos transmitiendo verdaderamente a nuestros hijos? ¿Sabes que Moisés, cuando el Señor lo llama, viene y se va directamente hacia Faraón y comienza a hacer todo el proceso que tú y yo conocemos? Pasan los milagros de las plagas. Pasa cómo es que el Señor está tocando el corazón de Faraón, y donde le dice: ¿sabes qué? Pueden salir. Y donde el Señor le permite a Moisés abrir el Mar Rojo, pasar al pueblo y llegar al otro lado. Sus hijos no estaban con él. Su esposa no estaba con él. ¿Saben dónde estaba? Estaban con su suegro Jetro. Éxodo 18 nos cuenta de que se reunieron. Jetro llevó a la familia porque necesitaba estar. Jetro fue un hombre sabio, mis hermanos. Jetro fue un padre, fue un abuelo y fue un líder que fue de bendición para la vida de Moisés. Porque a veces nosotros necesitamos ese tipo de gente que nos exhorte y nos diga. Pero muchas veces cuando hay personas que vienen a darnos un consejo, a veces nosotros nos molestamos. A veces no nos gusta la confrontación. A veces no nos gusta que alguien nos diga: mira, yo creo de que, porque no es lo mismo ver las cosas dentro que verlas afuera. Moisés tiene a sus 2 hijos que no miraron cuando cruzaron el mar. No vieron el milagro de las plagas. No miraron todas aquellas cosas de ese Dios maravilloso. Caminaron el desierto, claro que sí, y comenzaron a mirarlo. Pero Moisés no preparó a sus hijos para ser los sucesores. Preparó a un Josué. Y como ustedes y yo me ponía a pensar esto y a meditar, ¿qué pasaría si yo me ocupara de otro niño y me descuidara de Anthony? ¿Qué pasaría si yo realmente me enfocaría en otra cosa? Hay un dicho que dice: ¿qué van a decir nuestras amistades? ¿Qué van a decir las personas? ¿Sabes de que Moisés comenzó a preparar una generación de Josué? Moisés comienza a criar, a ocuparse, porque, mis hermanos, hay 3 cosas para edificar. Una dijimos que era criar, y en el momento de criar usted necesita ocupar tiempo con sus hijos. Y cuando nosotros estamos ocupando tiempo, usted tiene que darle tiempo de calidad. Porque les voy a decir algo, y aquí en CAFI fue una de las visiones que Dios nos dio. Fue una de las cosas que el Señor nos dijo cuando nos habló y nos dice: van a trabajar con las familias. Por lo regular, la mayoría de las iglesias se enfocan todas sus actividades, 80%, porque esto es lo que dice la estadística, en la gente grande. Pero el 20% es para los niños. ¿Qué los niños están aprendiendo? ¿Qué es lo que no el niño que reciba? No, queremos que el grande dé lo mejor. Y no, mis hermanos,
ellos son los que necesitan también aprender. Ellos son los que necesitan. ¿Sabes qué? Tú no puedes ir a arreglarle los problemas al vecino, al primo o a algún familiar cuando tu casa se está cayendo. No puedes realmente venir y estar observando cómo el vecino cría a sus hijos cuando tú no le estás dando tiempo verdadero a tus hijos. Por eso es que hoy en día los niños están viniendo a la iglesia. Usted se va a visitar a la hermana, usted luego después se va a una oración, luego después, y no me malinterprete con eso, pero usted para sus hijos no tiene un espacio. Por eso es que los niños hoy no quieren ni venir a la iglesia. Los niños no han conocido el verdadero amor de Dios. Los niños no han tenido una experiencia con el Padre. Porque también, lastimosamente, nosotros estamos dando buen testimonio tal vez en la calle, o estamos dando buen testimonio en la iglesia, pero en casa no estamos realmente haciendo el trabajo que ellos se merecen. Entonces, por lo tanto, ¿cómo va a haber un Moisés que levante a unos hijos para levantar y para guiar a un pueblo? ¿Para qué estás edificando tu casa? ¿Para qué estás preparando a tus hijos? ¿Para qué realmente estás haciendo todo ese esfuerzo? Mis hermanos, sus hijos están conquistando y están peleando una batalla. Afuera, en las escuelas, hay muchas situaciones, ¿sí o no, chicas? Son muchas situaciones con las que ellos están enfrentando. ¿Y sabes qué le dice Dios? Transfiere todo lo que le da a Josué. Transfiere todo lo que Moisés tiene a Josué. Pero le dice algo. Pero Josué, no vas a recibir todo. A ti te va a costar. ¿Sabes por qué? Porque Moisés venía de un lugar y traía gente que solo podía hacer ladrillos, mis hermanos. Había estado acostumbrado a una mentalidad de esclavo. Mas la otra generación que acompañó a Josué eran diestros para pelear, eran diestros para conquistar. Usted no me venga a comparar a sus hijos cuando usted decía, pero es que a esta edad yo no miraba televisión. Si algunos no vimos porque no había. ¿Sí o no? No había televisor. Entonces tenemos que enseñar. Moisés, y miren, Dios es perfecto. Yo creo que si todas estas personas que traía Moisés hubieran entrado a la tierra prometida, hubieran sido un tremendo dolor de cabeza. Porque hoy en día, mis hermanos, son otros tiempos. Usted no puede educar ni compartir la palabra a la manera que a usted se lo enseñaron. Mira, Anthony ahora me dice, mami, hoy no, ahora que hable el hombre. Y el hombre es la Biblia en audio. ¿Me entienden? Entonces, antes no había Biblia en audio. Antes yo no tenía la Biblia en aplicación. Antes tenía que llegar a la casa y leer. Y entonces, mis hermanos, el sistema les está diciendo a todos nuestros hijos, vengan. Esta es la mejor manera. Esta es la mejor manera. Y usted por este lado, usted está poniendo todas las maneras estrictas. No me confunda, porque es necesario también educar a nuestros hijos. Pero necesitamos, mis hermanos, conocer cuál es lo que ellos están observando y viendo. Anthony me decía a mí, mira, te voy a decir algo. Tú solo puedes Facebook e Instagram, me dijo. Y ya, eso ya no va a ser. Ahora tú tienes que aprender TikTok, tienes que aprender esto, tienes que aprender lo otro. Y yo dije, es cierto. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que aprender para conocer lo que nuestros hijos también están mirando? Hoy en día, hermanos, debemos de formar y criar hijos que se esfuercen y que sean valientes. Mira,
A mí siempre me gusta leer lo de las estadísticas y leer todo esto. Y ojo con esto. Porque muchas veces les queremos hacer fácil la vida a nuestros hijos. ¿Ok? Y hay 3 cosas en las que usted y su familia necesita tener estabilidad. Uno es en el área espiritual. Otro es en el área emocional. Y otro es en el área espiritual. Si usted no tiene estabilidad en esas 3 áreas, mis hermanos, usted debe realmente de mirar en qué usted está fallando. Alguien me decía a mí, es que mi hijo quiere que yo lo lleve y esto, y yo no puedo. Yo le dije, sí se puede. Porque a veces, mis hermanos, son cuestiones en finanzas que tenemos que ser organizados y planificar. Nuestros hijos no van a entender que no les demos un pequeño tiempo. Y cuando usted se fija, usted está gastando dinero en cosas innecesarias. Y perdón que les ponga este ejemplo, pero a mí yo me sentí muy contenta con Anthony, porque estamos enseñándole primero principios financieros a nuestro hijo, que el martes va a cumplir 8 años. Y él tiene responsabilidades. Él todos los meses se les paga $20. Y en esos $20 él tiene muchas cosas que cumplir. Y usted me puede decir, no, pero tú le estás enseñando a... No, él tiene que cumplir algo. Y él tiene que ponerle el agua a los perros, él tiene que sacar la basura, él tiene que mantener su cuarto ordenado, él tiene que recoger todo el área donde él lo hace, él tiene que limpiar las hojas de la piscina también. Y saben que a veces, un día, él nos dice, ustedes me pueden adelantar el pago del otro mes porque quiero comprar un juguete y no me alcanza. Y nosotros le dijimos, ¿por qué? ¿Cuál juguete usted quiere comprar? Entonces, y yo le digo, Anthony, usted lo tiene. Usted no necesita comprar eso, ¿verdad? Usted no necesita comprar eso. Hay otros niños y empezamos a decirle. Entonces él dijo, ok, lo voy a guardar. Entonces me puede llevar al Dollar Tree a comprar unos juguetes para llevarle a unos niños del Salvador. Y nosotros le dijimos, sí, le vamos a dar un dinero para que usted vaya a escoger esos juguetitos y usted se pueda ir a dar cuenta. Mis hermanos, eso está siendo difícil para mí, desprenderme por mi hijo como unos 10 días. Pero yo necesito que él vaya a aprender. Y él también se ganó, miren, $100 en un sorteo. Ese niño brincaba como ustedes no tienen idea, feliz y contento. Y sale y me dice, mami, ya no tengo $100. Y yo le dije, ¿por qué? Solo tengo 90. Y le digo yo, ¿por qué? Porque 10 son de diezmo. $10 son del diezmo. Yo me sentí, hermanos, contenta. Yo dije, lo poquito que yo puedo estarle enseñando a mi hijo vale la pena, para que el sistema no me lo robe, para que las cosas que están enseñándole afuera en el mundo no lo contamine. Ahora yo te estoy diciendo a ti, ¿quién edifica tu casa? ¿Quién está edificando tu casa? ¿Sabes que la palabra construir significa edificar también? Mateo capítulo 7, y vamos a ir rápidamente. Mateo capítulo 7,
No sé si lo podemos poner desde el verso 24 al 27. Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. La palabra dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es, ¿qué dice? Sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Siguiente versículo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las, ¿qué dice, hermanos? Vuélvalo a decir. Y no la hace, le compararé a un hombre insensato. Si usted ha escuchado la palabra, si usted sabe la responsabilidad que usted tiene con su hijo y no lo hace, ¿qué va a hacer? Hombre insensato, dice la palabra, que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Mi hermano está por cumplir 40 años. Y a veces mi mamá tiene conversaciones serias con él. Porque mi mamá dice algo. Él está casado, tiene hijos. Pero un consejo espiritual mi hijo va a recibir hasta que yo me vaya de esta tierra. Y no importa, mis hermanos, cuántas veces nosotros podamos llevar la palabra con ellos, es algo muy importante. Tu familia, decíamos, necesita 3 cosas: tener un balance y una estabilidad emocional, porque dentro de nuestra casa, mis hermanos, tenemos que enseñarles y que nuestros hijos vivan de una manera que no escuchen gritos, que usted esté bien, que ellos puedan mirarlo, que ustedes se aman, se respetan. Necesitan también mirar que papá y mamá toman la Biblia, que están orando, que dentro de casa se hace un altar familiar. Necesitan sus hijos saber que papá y mamá están haciendo un esfuerzo financiero y que ellos tienen que aprender a cuidar, a agradecer y a honrar, porque es muy necesario. ¿Sabes qué? Esta parábola habla de 2 tipos. Uno que dice que puso la casa sobre la roca y fue sabio, y el otro que puso la casa sobre la arena y fue insensato. Entonces, hermanos, en el primero la construcción tiene tiempo. El que construyó su casa sobre la roca dedicó a su casa tiempo, dedicó a su casa planificación, dedicó a su casa sabiduría, dedicó a su casa amor. Y el insensato dice que únicamente lo hizo con rapidez. No observó ni midió las consecuencias. Perdió el enfoque y no fue observador de su casa. Estas cosas en la palabra del Señor nos enseñan, mis hermanos, que tenemos que edificar la casa. Salmo 127, si por favor me lo vuelven a colocar. Salmo 127, 1, y lo tengo aquí. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y estas cosas, mis hermanos, nos enseñan a corregir a nuestros hijos, a modelar el verdadero cristianismo en nuestras casas. Que nosotros podamos ser hombres donde nuestros hijos puedan reconocer que anhelan y quieren ser como papá y quieren ser como mamá. ¿Cuál es el modelo y cuál es el ejemplo que cada uno de nosotros está dando?
sus hijos serán la continuación de sus generaciones. Nuestros hijos van a continuar. Así que yo quiero que usted se ponga en pie en esta mañana y usted tome a un vecino y usted le va a decir: cuide. Dígale al vecino que está, dígale: cuide, ame, ore, instruya. Vuélvale a decir al vecino: cuide, ame, ore, instruya. Padre, gracias por esta mañana. Señor, hoy queremos orar, Padre Celestial, con todo nuestro corazón, creyendo, Señor, de que tú sigues obrando algo especial. Señor, queremos de que en nuestra casa no falte, Señor, estos momentos. Yo le voy a pedir a Chechita que venga aquí al piano. Y hay una alabanza en la que el Señor nos está diciendo que si lo tenemos a Él, mis hermanos, lo vamos a tener todo. Que si Él está con nosotros, Él nos va a dar sabiduría. Y en este tiempo yo quiero de que tú, ahí donde tú estás, eleves un clamor por tu familia. Porque el Señor hoy en esta mañana te está inyectando, te está llenando, te está exhortando, te está diciendo: algo tienes que hacer en tu casa, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo, Señor, va a levantarse en medio de todo, en medio de tu gracia, en medio, Espíritu Santo, de todo lo que tú estás haciendo. Yo hoy vengo a recordarles que José llegó a una ciudad y llegó a una nación donde la palabra del Señor no se conocía. Mas sin embargo fue un hombre que dice la palabra que todos lo miraban, que todo lo que hacía era bueno, porque Jehová estaba con él. Hoy quiero decirte de que tus hijos, en medio del sistema, en medio de cada situación difícil, tu hijo va a brillar como una generación de José. Tu hijo va a ser como una generación de aquellos hombres que se levantaron y que fueron a Babilonia cautivos, como Daniel, como esos hombres y esos muchachos que llegaron y decidieron no contaminarse con la comida del rey. Pero es tu responsabilidad. Estos jóvenes habían recibido instrucción. Estos jóvenes habían recibido una verdadera enseñanza. Estos jóvenes habían recibido una protección divina. Pero hoy, si tus hijos no están aquí, yo quiero que en tu mente tú levantes tus manos y veas que ellos están enfrente de ti. Y comienza a bendecirlos. Casa de Adoración Familiar Internacional. CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo, y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio familiar. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!